Hola a todos, yo soy Israel Zavala y este es el inicio de un experimento nuevo. Estoy aquí en Granada, actualmente en mi hostel. Hoy me los voy a llevar conmigo para que vean cómo es un día aquí de viajero en Granada. Vamos. Bueno, de primera déjenme enseñarles mi hostel, cómo es que yo viajo y vivo. Este es un hostel compartido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 camas. Y actualmente aquí está el baño, también 100% compartido. La ducha. Y pues ya llevo 30 días, más de 30 días aquí en Europa. Y me la he pasado excelente, los hostels están muy bien. Actualmente estoy pagando entre 15 y 17 dólares por este hostel y me dicen que la razón por esa es que ahora es temporada baja en Granada. Como pueden ver, mi hostel aquí está muy bien ubicado porque estamos en el centro de la ciudad. Bueno, aquí estamos enfrente de la catedral aquí de Granada y actualmente el plan de hoy es muy simple. Los voy a llevar a un mercado, me los voy a llevar a dar la vuelta en la ciudad y luego vamos a terminar en un mirador que mira hacia la Alhambra y luego después de eso espero poder llevarlos a comer un poquito de tapas, tomar un poco de sangría y eso más o menos es el plan de hoy. Pero veo que la catedral está abierta y no la he visto abierta desde que llegué, así que vamos a ver si podemos entrar para mostrarles la catedral por dentro. Bueno, miren, en este canal yo les voy a ser muy sincero. Quieren 5 euros para entrar a la catedral. Déjenme decirles que hay tantas iglesias y catedrales bonitas por Europa que en el poco tiempo que llevo aquí que había visto que no se necesita pagar. Actualmente por eso no vamos a entrar. Mis disculpas que dije que sí íbamos a entrar, pero pues no sabía que se necesitaba pagar. También encontré iglesias en Portugal que se ocupaba pagar. Pero vi la catedral en Madrid, una catedral muy bonita, y sin pagar. Así que pues cuando uno viaja hay que hacer decisiones de cómo es que se gasta el dinero y 5 euros es bastante. Bueno, puedes decir, no es mucho, pero se acumulan y hay tantas cosas tan bonitas que hay que ver. Por ejemplo, déjenme decirles por qué. Yo fui a la Alhambra y la Alhambra me costó 14 euros más 6 euros de la audioguía. Y en la Alhambra yo me pasé 6 horas viendo todas las cosas que tenía la Alhambra, toda la arquitectura árabe, la cultura de los moros que vinieron aquí y dominaron España por cientos de años, la manera en la que trabajaban el agua para que pasara por todo el palacio y todas las áreas, era algo increíble. Así que bueno, uno piensa, me gasté 20 euros allá, voy a realmente pagar 5 euros, voy a durar tal vez media hora, a lo mucho media hora dentro de la catedral. Y pues es una cosa que hay que considerar antes de que uno entre. Como por ejemplo, aquí también está una abierta, aquí no veo que se cobre, podemos entrar aquí y ver. Y bueno, aquí tenemos una capilla que actualmente está pegada a la catedral y se puede apreciar igual el detalle que tiene aquí la iglesia. La altura de los techos, el detalle en el cual está formado. ¿No se puede tomar video? Yo no vi donde decía. Okay. Disculpa. Bueno, ya salimos regañados.
pues qué inicio a este canal, ¿verdad? Porque estoy tratando de mostrarles aquí todo lo bonito de Granada y pues hasta ahorita siento un poco que he fracasado, pero bueno, seguimos. Como ven detrás de mí, aquí es una puerta típica en estilo arquitectura árabe. Y vamos a entrar, ya entré para asegurarme que no nos van a regañar y que se puede tomar video y que no hay que pagar. Bueno, pero vamos a llevarlos adentro para que vean y que aprecien el estilo que era el estilo árabe aquí en la ciudad de Granada. Una de las cosas con las que yo me he quedado muy impresionado, especialmente en la Alhambra, es el uso y el manejo del agua. Cómo es que ellos pudieron tomar agua del río, y vamos a ir a ese río ahorita, y cómo es que la pudieron manejar para hacer fuentes increíbles. Hay una fuente en la Alhambra de unos leones, como en un tipo de círculo, pero es algo increíble cómo es que manejaron esa agua por todo ese lugar. Les quiero enseñar unas imágenes de la Alhambra actualmente. Y bueno, este es un lugar nuevo para mí. Vamos a seguir hacia el río, porque también hay unos lugares muy bonitos por ahí. Y luego vamos a ver qué más encontramos aquí mientras vamos descubriendo Granada. Actualmente ahorita me he salido en una de las, bueno, a mediodía, estamos a 36 grados y ¿qué les puedo decir? Yo cuando estaba en Sevilla llegó a estar a 48 grados el calor, un calor insoportable y realmente no se podía salir en Sevilla a mediodía. De estar debajo del sol así como estoy ahorita sería como estar en un horno. Y pues me ha gustado mucho Granada por esa razón, que he podido salir y bueno, de todos modos me escondo un poco del sol, pero ahorita estamos aquí enseñándoles la ciudad de Granada a todos ustedes. Bueno, les quiero compartir un poco de mi experiencia que he tenido aquí yo en España. Llegué de Porto a Madrid, de Madrid a Cáceres, Sevilla y luego de aquí a Granada. Y déjenme decirles que actualmente se me hizo muy difícil algunas cosas, especialmente la comida, se me hizo muy difícil. Y eso no es un comentario sobre la comida española, sobre lo que comen. Actualmente es más el ritmo en cual el estilo de vida, el ritmo en el cual se come la comida aquí en España. Y pues yo, claro, viene uno de afuera, no está acostumbrado. Yo empecé como estaba viajando, desayunaba muy tarde, como eso de las 10:30 de la mañana. Y ya no me daban hambre hasta como las 4:30. Y lo que pasa en España, especialmente en Madrid, donde llegué primero, es que muchos de los restaurantes abren a las 10 de la mañana y cierran entre 2 y 3 de la tarde. Y luego vuelven a abrir a las 8 de la noche y cierran a las 12. Y ese más o menos es el horario de un restaurante típico español. Y lo que pasó conmigo es que, bueno, me brincaba la hora de mediodía de comer, donde se puede pedir un set, o sea, un plan de comida ya establecido por el restaurante. Y lo que pasa es que en la noche realmente los platillos son muchos más grandes. Y yo como estoy viajando solo, es muy difícil decir, bueno, quiero probar la paella, quiero probar los mariscos, quiero probar el jamón. Y no se puede porque los platillos son enteros. Es un platillo entero de paella, un platillo entero de mariscos. Y bueno, no es que no se puede comer una persona sola. Realmente, como yo lo veía, era para compartir 3 o 4 personas, ordenar varias cosas. Y por eso se me dificultó mucho la comida, pues, en España. Traía el sombrero al revés ahí mientras estaba platicando con ustedes. Y actualmente hice algo que normalmente nunca hago.
me salí del hostel sin agua, sin sí, pues sin lo básico con lo que normalmente siempre salgo. Y la razón es que pues yo a veces, muchas veces me emociono, voy caminando, viendo cosas, explorando, encuentro aquí, encuentro allá y más platicando con ustedes. Y bueno, ya hemos llegado mucho más lejos de lo que planeaba, porque actualmente nos fuimos un poco chuecos y no llegamos al río. Pero ya me fijé en el Google Maps y vamos a dar la vuelta aquí. Y una de las cosas que quiero asegurarme es que regresemos al mercado pronto, porque muchas veces cierran o se les acaba lo que ando buscando. Y pues no quiero que me suceda y quiero tener esa experiencia de enseñarles qué es el mercado aquí, comer alguna cosita, para enseñarles. Bueno, por aquí yo creo que ya vamos de manera correcta hacia el río y vamos a dar un poquito de una vuelta y regresamos al mercado, hacemos de comer y en la tarde salimos al mirador a observar la puesta del sol hacia la Alhambra. Y pues yo creo que va a ser un día bonito y muchas gracias por estar viendo mi canal y espero que les gusten las imágenes que les estoy mostrando. Me estoy tratando de esconder un poquito del sol porque de veras que cala mucho estando debajo del sol. Y miren, ya he encontrado el río, está aquí a un lado, pero nada más es de encontrar el puente que creo que está aquí enfrente. Y ya se los muestro y vamos caminando. Y luego hay un parque con unas fuentes muy bonitas a las que me gustaría llegar antes del mercado y luego a regresar al hostel a tomar mi siesta, porque pues ya me acostumbré a tomarme mi siesta a mediodía, a esconderme del sol y luego de nuevo salir en la noche, porque una de las cosas que realmente es sorprendente para mí es qué tan noche se pone el sol. Yo estoy acostumbrado a las 7:30, 7:45, 8, el sol ya va bajando, ya se va poniendo, pero no, realmente actualmente aquí en Granada el sol se está poniendo a las 9:20 ya, y luego hay todavía mucha luz a esa hora. Después como a las 9:45, casi las 10 de la noche es cuando ya realmente ya no hay luz. Y pues eso para mí es algo increíble y me da mucho contexto en el cual por qué es que la siesta es importante aquí para la cultura de España, porque el día es tan largo. Y bueno, yo lo había escuchado eso, el día es largo, pero si tú no vienes a ver la realidad, uno dice, sí, los días son largos para todos los que trabajan, ¿verdad? Pero actualmente los días son increíblemente largos. Cuando estaba en Madrid, el sol se ponía a las 9:45 de la tarde. Después de las 10:15 ya no había sol y, o sea, te da tanto tiempo para hacer cosas en la tarde que tal vez uno, bueno, yo especialmente siendo mexicano, eso no es común. Ya no, a las 10 no hay sol. Y bueno, tiene que ver por dónde está ubicado España en términos de en qué parte del mundo, y por eso es que hay tanto sol a estas horas. Y bueno, ha sido también una experiencia muy bonita aprender por experiencia de actualmente estar aquí y ver cómo es que funcionan las cosas. Me ha gustado mucho. Ok, pues ya hemos llegado aquí al río y veo que hay gente adentro, pero ya se van. Yo quería tal vez también, bueno, a lo mínimo meter los pies al agua, porque llevo aquí en España y en Europa un mes y no me he podido meter al agua para nada, y estoy desesperado por tratar de refrescarme tan de menos un poco. Déjenme preguntarles, a ver si los alcanzo para hacerles tan de menos unas preguntas bueno, es que veo que el río viene con algo de fuerza y claro, hay que tener cuidado en ciertas áreas, y pues no traigo actualmente para bañarme, nada más es de meter los pies al agua un poco. Bueno, ya veremos. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, para que no estés pisando lo caliente.
Bueno, estoy grabando, ¿sí? ¿Sí no hay problema? Quiero meterme al agua, ¿sí se puede? Claro que sí. Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque veo que está un poco... Sí, resbaloso el piso, Ajá. pero ahí hay como una mini piscina. Ajá, adentro. Bueno, Sí. yo no me voy a poder meter en total porque no es... Está súper fría el agua, viene ¿Oh, sí? de arriba. ¿Del río? Pero está bien pura Ajá. y está muy fresca una vez que te acostumbras. Sí, ahorita que los vi dije, no, qué envidia, Hostia, deja... Yo casi no me meto porque está súper fría, güey. ¿Puedo grabarte? Claro, sí. Ah, Solo no sé si tú quieras salir. Tenemos que irnos en 2 minutos ya, pero sí, graba. Siquiera. No. Bueno, mira, acabo de conocer aquí. No, ¿cómo se llama? Yo me llamo Alex. ¿Alex? I'm Beatriz. ¿Beatriz? Yes. Bueno, mucho Perú, gusto. Hungría. Ah, y un mexicano. Bueno, Vale. aquí ya tenemos internacional, una reunión. Claro que sí. Pero me estaba diciendo aquí que me puedo meter al agua. Bueno, tan de menos yo para refrescarme un poco. Métete. Pero vi que decía que no se puede. No, está bien fría y Pero no van a venir a sacarme los policías, No, ¿verdad? que va. Está permitido. para eso han armado la piscina, para que la gente se refresque. Ah, ok. Sí, está muy rica el agua, muy limpia. Sí. Pero bien fría, güey. Bueno, así que nos vamos a arriesgar. Métete. Dale, Muchas dale. gracias, Dale, adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Cuídese. Adiós. Bye bye. Bueno, vamos a meternos al agua. Bueno, otra vez, nada más los puros pies. Dice que aquí sí se puede meter. Tal vez donde vi la señal que se decía que no se puede meter, era un lugar diferente, pero él le ha dicho que aquí han construido una piscina, pero dice que está muy frío. Bueno, vamos a ver. Es parte de la aventura. Y vi que él iba completa, él sin toalla ni nada, porque ha de decir, se ha de secar. En lo que llega de aquí a la casa, se seca, ¿verdad? Ok, ya vamos llegando aquí. Lo único que no hay es sol. O sea, no sol, lo único que no hay es dónde escaparse del sol. Así que, bueno, vamos a dejar esto aquí. Bueno, el gorro me lo voy a dejar para protegerme un poco la cara. Y como no tenía plan de salir, no me puse bloqueador de sol, que no vamos a durar mucho. Dijo que estaba fríísima. Hay que dejar el teléfono. Ay. Y bueno, vamos a ver. Ay, pues a mí sí está fría. Oh, sí está fría. Ay, jole. Oye, ahí está un poco resbaloso. Sí siento que hay un poco hay un poco de resbaloso. Hay que tener cuidado. Y mira, aquí ya veo que está agarrando un poquito más de fuerza el río. Y aquí está la piscina que él decía. Esta parte es como una piscina que está un poco más hondo. De veras que está un poco resbaloso. Pero se siente muy bien el agua, aunque sí está fría. Se siente bonito. Bueno, refrescarse uno un poco. Y quisiera ir más, pero no les voy a mentir, sí tengo un poco de miedo de resbalarme y luego andar caminando por todo aquí Granada con el shorts mojado. Sí está un poco resbaloso. Ay, ok. Bueno, yo creo que esa fue una buena experiencia. Pero fría está fría, ha de venir de muy alto el agua. El otro día también vi que la gente traía aquí a sus perros y parece que hasta les encanta. Bueno, es que el calor es increíble y mira nada más, qué diversión. Hasta yo tengo esta sonrisa aquí por estar en el agua. Ay, qué bonito. Pero de aquí, de Granada, me voy a una ciudad que se llama Málaga y esa ciudad está en el Mediterráneo, así que espero poder ir a la playa porque tengo tantas ganas de ir a la playa. Actualmente era una de las razones de venirme a Europa en el verano, aunque mucha gente me dijo está extremadamente caliente, vas a sufrir por el calor. No, yo quería venir específicamente para ir a la playa en el verano aquí en Europa.
Normalmente, antes de que me viniera a Europa, compré una botella. Y lo que he encontrado en España es que hay para tomar agua por donde quiera. Nada más es de que tú traigas tu botella. O actualmente no necesitas la botella, nada más necesitas abrir aquí y puedes tomar toda el agua que quieras. La agua está limpia, se puede tomar de la cocina, bueno, cualquier lugar que tenga agua actualmente. Y no he tenido que comprar agua para nada desde que llegué a Europa. Es un poco más difícil sin la botella, claro, pero, o sea, ¿qué se puede pedir más? No se puede pedir más. Bueno, ya vamos llegando aquí a la fuente de Granada. Y bueno, es mi gran pena decirles que yo cuando escuchaba la palabra Granada, la escuchaba yo en inglés. Que en inglés es igual, es Granada, pero en español es Granada, y en Granada es inglés, es un pomegranate, que es una fruta, y nunca había hecho esa conexión que actualmente aquí Granada yo sé, qué vergüenza. Bueno, Granada es la fruta, pero pues no he visto ninguna granada desde que llegué a Granada, y pues no sé qué decirles. Pero bueno, les comparto, como les he dicho, voy a tratar de ser muy honestos con ustedes de todas las experiencias que me han tocado. Y por ejemplo, una de las razones que me di cuenta es que aquí está la fuente. Actualmente no sé si alcancen a ver la parte de arriba, tiene sus granadas. No sé si eso es chistoso, ridículo o qué, pero pues es la verdad. Y pues no hay más que decirles. De aquí regresamos hacia el mercado. Ojalá todo esté abierto, alcancemos a disfrutar un poco, a enseñarles qué es lo que tiene el mercado por dentro. Y luego de ahí nos vamos a descansar al hostel un ratito para agarrar energías para salir en la tarde y enseñarles el mirador que mira hacia la Alhambra, y ojalá comer un poco de tapas. Ya vamos llegando al mercado. Ya estoy muy cansado para hacer algo de comer. Yo creo que vamos a comprar algo que ya esté hecho, porque ya el sol me ha quitado 100% las ganas de cocinar cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Hola. ¿Cómo está? ¿Ya va cerrando? Sí, pero necesita algo, te lo veo. Ah, estoy bien, gracias. A ver, aquí, bueno, estamos en el mercado San Agustín con Dani. Buenas. Dani, ¿cómo se llama tu puesto aquí? Nosotros somos el grupo La Picatería. Somos la parrilla del mercado y trabajamos las carnes. Y también tenemos un puesto que es las aceitunas, los encurtidos y los ahumados, que ahora el compañero seguramente nos lo enseñará y podré decirle más o menos lo que tengo por aquí, tanto para tomar aquí como para llevar. Oye, pero una cosa, no veo lo que me encantó la otra vez, la cecina. Claro, porque la cecina no me ha llegado y no puedo prepararle pincha de cecina. ¿Algo parecido? Hoy no tengo nada parecido a la cecina. Oh, hoy no tengo nada porque es el único pincho que lleva la carne. Sí. ¿Sabes? Bueno, ya sé con qué voy a empezar. Vale. Mira, voy a empezar con estos 4. ¿Con los pimientos? Sí, y dame doble del picante. Que bueno, para mí es muy leve, bro. Vale, sí, me imagino. Para mí es fuego. ¿Oh, sí? Para mí es muy picante, sí. Y dices que este es el picante, ¿verdad? Sí. Dame uno de cada uno, 2 de estos. ¿Me pongo uno gordito de estos? Ándale, sí. O 2 gorditos. 2 gorditos, está bien. Venga.
A ver, me gusta mucho también el jitomate este seco. Tomate seco. Ajá. Ese mero. ¿Ese lleva queso? Ah, me gustó mucho ese Este también. lleva queso y tomate. Ah, dame 2 de esos. Sí, ¿no? Sí. Y dame uno de estos de... ¿De boquerón en vinagre? Pues fíjate que ese no lo probé la otra vez. Pues este está muy rico, ¿eh? ¿Qué es? Esto es boquerón en vinagre. ¿Qué es el boquerón? El boquerón es un pescado parecido a la anchoa, Ah, ok. ¿vale? Lo que está curado en vinagre. Vamos a probarlo. Venga, estupendo. Yo creo que con eso, y bueno, puedo pedir mi... Puedes pedirte tu bebida, que te la va a servir mi compañera Fátima, ¿vale? Ok, ok. Y yo te voy a acercar los pinchos que me has pedido. Gracias. Nada, a ti. Bueno, vamos a probar aquí. Aquí le dijeron pinchos, no sé por qué se llaman pinchos. Mira, te voy a pedir un vino tinto de verano, ¿tienes? Ok, con limón está bien, con lo que quieras. Ok, un vino tinto de verano, también conocido como la sangría. Es bueno, es un vino rojo con otras cosas que lleva. Bueno, a ver si nos explica ahorita la muchacha qué es lo que lleva el vino tinto de verano, porque está delicioso, es muy refrescante para el verano. Y aquí nos van a traer los pinchos. Oye, ¿y por qué se les dicen pinchos? Pues porque van en un pincho. Oh, es lo que es el palillo. Bueno, yo lo conozco como palillo, pero ok. Va los pinchos. Ah, ok. Han clavado, han pinchado. Ah, ok. Muy bien. Es que me tengo que venir por aquí Ah, ok. a poner el vino. Entonces normalmente es vino rojo con esto es, Con un refresco, que puede ser en este caso lo más popular, es hacerlo con gaseosa de limón. Ajá. Aunque también existe la manera de hacerlo con gaseosa, que aquí se llama blanca, Ah, ok. que no tiene ningún... Agua con gas. Parecido. Oh, ok. Agua con gas es más esto. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí. Bueno, yo creo de tanto caminar... Ah, ya van llegando. Mira nomás. Bien. Qué delicia. Gracias. De nada. Bueno, yo creo de tanto caminar en el sol me merezco este vino tinto de verano. Qué delicia, de veras. Y bueno, aquí tenemos a los pinchos. Ya sé por qué le dicen pinchos, porque los palillos aquí se le llaman pinchos. Y bueno, te voy a decir que he comido más aceitunas en este mes de estar en España que yo creo que combinado en los últimos 10 años de mi vida. Pero, ¿qué les puedo decir? Es una delicia. Miren nomás. El jitomate reseco aquí con el aceituna en su aceite de oliva. Tiene un sabor, pues, un poco agrio por el jitomate y la aceituna, pero no exageradamente. Está delicioso. A ver, mi amigo Dani dijo que este es el más picante. Bueno, ¿qué es esto actualmente, Dani? Es un como... Un pimiento. un pimiento. ¿Y le has puesto queso por dentro? Queso de cabra. Ah, bueno. Ya vemos. No pica. Pero sí está delicioso. Bueno, ya llegó la tapa, que es aparte de lo que ordenamos de los pinchos aquí. Normalmente las tapas vienen cuando tú compras algo de beber, te traen una tapa. Para mí es algo no común, pero pues claro, uno lo recibe con una sonrisa. Y vamos a probarlas porque se ve muy bueno. No sé qué es, claro, nada más te dicen una tapa, pero vamos a probar. Creo que es pollo, pero voy a decir que es cerdo de un tipo. Vamos a ver. Caliente. Oh. Pero el sabor de el caldito en el que está, increíble. A ver, vamos a probar este que lleva el pescado. También está bueno.
Me han gustado más los otros, pero tiene su sabor único, sí a pescado. No sé, yo creo que mis favoritos son los que llevan queso, porque el queso está increíble. Vamos a ver, vamos a pagar. ¿Cuánto salimos debiendo aquí? ¿Cuántos platos vamos a tener que lavar aquí? Aquí, solo los que... Tenía que haberlo dicho antes. No, ya lo lavo. Solo los que surgido yo. Los pinchos y el tinto de ¿verdad? Ajá. Pues tiene 8,30, por favor. Ok. Bueno, ya comimos algo. Vamos a ir al hostel a descansar un poco. Y ya cuando sea la tardecita, que el sol no esté tan fuerte, pues salimos a ver la puesta del sol. Bueno, ya me he tomado mi siesta aquí en la cama y son las 8 y voy a empezar la caminada de aquí al mirador, y de ahí del mirador vamos a ver la Alhambra, que es el palacio aquí en Granada, y pues vamos a disfrutar de la puesta del sol. Aquí vamos a subir por un lugar donde hay hay mucha venta y parece que hay mucha cosa como estilo árabe, y tés y el hookah para fumar, y creo que vi también tipo de pastelería. Bueno, hay restaurantes de todo tipo y muy decorados en estilo árabe. A ver, miren, esta es la botella, o actualmente la bolsa de agua de plástico que les platicaba. Y bueno, la vamos a llenar de agua aquí. Yo inicialmente no pensé que se podía tomar esta agua, pero hay mucha gente tomando, y como les he dicho, el agua está limpia aquí en Europa. Y bueno, esto es lo único que he ocupado desde que llegué aquí a España, y lo relleno cuando lo ocupo y no necesito andar comprando botellas de agua. Aunque el camino sí está un poco pesado, pues por lo que hay que subir. Es bonito caminar entre todas estas casas, y actualmente esta parte de la ciudad yo la vi desde la Alhambra, y todas las casas están de este color de blanco, muy bonitas, muy uniforme pues la ciudad, y me ha gustado mucho. Ya vamos llegando aquí, hay mucha gente esperando la puesta del sol y viendo la Alhambra desde aquí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es mi primer video en español. Si tienen la oportunidad, por favor les pido que se suscriban y que le den un like al video, y los veo hasta la próxima. Adiós.